Ok, muy bien. Vamos a ver instrumentos financieros, ¿sí? ¿Qué son los instrumentos financieros? Los instrumentos financieros en la actualidad se los encuentra en 4 normas, ¿sí? En la NIC 32, NIC 39, NIF 9 y NIF 7. Se nos encuentra en esas 4 normas y es un paquete amplio de normas, ¿sí? Normalmente, en otros países existen los mercados de valores y existen muchos otros instrumentos financieros que se transan en el mercado. Pero acá en el país, el mercado de valores es muy limitado y las empresas que están allí son contadas. Y las personas que pueden transar en ese mercado de valores, tanto de Guayaquil o como Quito, también son limitadas. Normalmente si sacan acciones, vamos a sacar tantas acciones de Supermaxi el día 1 de junio. Uno va y se pone a primera fila, 5 de la mañana, fuera de la bolsa de valores, quiero comprar acciones, abren el kiosco y dicen, lo sentimos, llegó tarde, ya todo está vendido. Entonces, el mercado de valores, tanto de Guayaquil como de Quito, no se mueve. Y si uno hace un análisis de la valoración de las acciones de hace unos 3 años de un banco, de los principales bancos, comparas los dos principales bancos, vas a ver que la volatilidad de las acciones no se mueve mayormente. Entonces, no hay un mercado activo aquí en el Ecuador de muchos instrumentos financieros que sí los hay en otras partes del mundo, ¿sí? Sin irnos muy lejos, en Colombia tienen un mercado de valores mucho más desarrollado. Entonces, instrumentos financieros tienen algunos tipos de instrumentos financieros. Entre ellos, podemos citar algunos pocos más conocidos, como por ejemplo, si nosotros tenemos una póliza de inversión, es un instrumento financiero, es un dinero que yo lo pongo, lo congelo en un lugar, en un banco, por 1 año, 2 años, un periodo de tiempo y me van a dar un rendimiento, ¿sí? Entonces, un instrumento financiero es un valor, un subyacente, llamémoslo así, un subyacente que es el monto, el capital, que va a tener una fluctuación de acuerdo al mercado. En este caso, una póliza es un valor fijo y esa fluctuación va a ser el costo del dinero en el tiempo. Entonces, de esa manera podemos encontrar muchos instrumentos financieros. Vamos a ir viendo qué nos dice las NIF. Como les dije, en las NIF completa tenemos 4 normas. En las NIF para pymes tenemos 2 secciones. Y la sección número 11 nos dice que se llama instrumentos financieros básicos. Y tenemos la sección 12, instrumentos financieros complejos. Entonces, ¿por qué separa las NIF para pymes estas 2 secciones? Y nos dice que la sección 11 nos trae instrumentos financieros que normalmente sí se mueven en cualquier país, pero los instrumentos financieros de la sección 12 son muy poco movidos. Entonces, tenemos algunos instrumentos financieros y, por ejemplo, en otros países tenemos mercado de valores que pueden ser la bolsa de valores, tenemos mercados como Forex, en esos mercados se transan divisas que son monedas y transan divisas que son monedas, se transan commodities, que commodities se corresponden, por ejemplo, al petróleo, al oro, a granos como por ejemplo el maíz, el cacao, son commodities que tienen una valoración en el mercado, ¿sí? Entonces, esos commodities, también hay índices accionarios, no acciones, sino índices accionarios. Entonces, estos commodities, que pueden ser todos estos, se los puede denominar subyacentes. Y esos subyacentes tienen un cambio en su valoración. Ese cambio de valoraciones son las fluctuaciones en el mercado. ¿Y por qué cambian? Cambian por la oferta y la demanda en un mercado global. Entonces, hay factores tanto externos como internos de un país que hacen que esta oferta o demanda
influye en los precios de estos subyacentes, ¿sí? Entonces, como les dije, ahí en las NIF para pymes tenemos dos secciones. En la sección de instrumentos financieros básicos encontramos una de los más comunes que nosotros tenemos en nuestro país y en cualquier contabilidad, que son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Eso es lo que nosotros más usamos de los instrumentos financieros. ¿Por qué son instrumentos financieros con el análisis que les doy? Es porque es dinero que nosotros damos crédito para que nos den un retorno con un interés adicional. Nosotros podemos ver en la actualidad muchas empresas y podemos quizás confundir en que si es una empresa comercializadora o una empresa financiera. Y yo les pregunto, por ejemplo, un comercial, cualquier comercial que ustedes puedan ver, ¿sí? Y no quiero nombrar ningunos, pero esos comerciales normalmente su objetivo no es la venta al contado. Nadie gana vendiendo al contado. Si yo vendo al contado es que yo compro a la importadora, digamos, un electrodoméstico a 100 y yo lo vendo a un margen de ganancia 110, pero no gano. No hay mayor ganancia. La ganancia de esos comerciales es en el interés, es en dar crédito. Entonces, cuando uno va a esos comerciales, todos te tratan de vender a crédito. ¿Por qué? Porque allí está la ganancia. Entonces, el subyacente es el bien, es el commodity, es el electrodoméstico, es el vehículo, ¿sí? Y ese subyacente va a darme un rendimiento de ese capital, ¿sí? Entonces, con esa pequeña introducción, lo que les quiero decir es que el paquete de las 4 normas es complejo, ¿sí? Es complejo y está diseñado más a un mercado activo en todos estos instrumentos financieros. Normalmente, quizás ahora hemos escuchado de que el petróleo ya ha sido vendido de forma anticipada a China, ¿sí? Entonces, esa venta anticipada es un instrumento financiero que en nuestro común denominador en el mercado no lo encontramos. Vender de forma anticipada un producto que todavía no lo tengo. Pero en otros países sí se hace. Yo estoy sembrando, voy a tener una cosecha y ya vendo la cosecha. De forma anticipada te vendo la cosecha. La cosecha de esta hectárea de estos productos. Entonces, haya o no haya cosecha, yo ya te la vendo. Y va a tener mucho riesgo la persona que va a comprar ahora esa cosecha. Así como tuvo riesgo al momento de saldar una deuda o comprar el petróleo de forma anticipada, cuando ahorita el petróleo, ¿cuánto cuesta? No cuesta nada, ¿sí? Más es el costo de producir que la ganancia que voy a tener. Entonces, hicieron un buen negocio al comprar ese futuro, a comprar de forma anticipada ese commodity. Entonces, esos son también instrumentos financieros que normalmente en el común denominador de las empresas no se ven muy habitualmente. Entonces vamos a comenzar con esta norma. Vamos a ir viendo en la estructura de los estados financieros qué correspondería un instrumento financiero y qué no corresponde a un instrumento financiero. Vamos a ir viendo. Tenemos, por ejemplo, efectivo y equivalente efectivo. ¿Es un instrumento financiero? ¿Sí o no? ¿Sí? La respuesta es sí. Es dinero que me va a dar a mí más dinero. Si yo tengo ese efectivo, que es el dinero en caja o en banco, ese dinero me va a mí a dar un rendimiento. Así sea pequeño, me lo va a dar. También pueden existir equivalentes de efectivo que son inversiones a menos de 90 días, que me van a dar a mí un rendimiento de ese dinero. Ustedes podrían haber también escuchado las inversiones que se invierten en la noche, solo por una noche. Inviertes hoy 7 de la noche y mañana al día siguiente te devuelven tu dinero. Y esa inversión de un día tiene un rendimiento. Solo por el hecho de una inversión de un día, y la norma nos dice que los equivalentes de efectivo corresponden a inversiones hasta 90 días. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Acreedores comerciales. Aquí acreedores comerciales son cuentas por cobrar. En otras cuentas por cobrar podemos encontrar préstamos relacionadas, también son instrumentos financieros. No son instrumentos financieros anticipos proveedores, anticipos empleados, impuestos, ¿sí? Préstamos empleados sí son instrumentos financieros, si es que gano un rendimiento de esa inversión.
Inversiones en acciones. Son instrumentos financieros, los instrumentos de patrimonio. ¿Sí? ¿Qué son instrumentos de patrimonio? Es que yo tengo una partecita de otra compañía. Yo, la compañía A, invertí $100,000, compré acciones de otra compañía. Entonces, eso es un instrumento de patrimonio. Yo tengo en mis activos un instrumento de patrimonio, que es la inversión que yo hice en otra compañía. Pero, sí, yo tengo un negocio conjunto. Eso quiere decir, por ejemplo, es muy común en las asociadas, en las construcciones. ¿Qué sucede allí? Se asocian dos compañías, forman un consorcio solo por un proyecto en específico. Así también, en las NIF hay una norma que se llama negocios conjuntos, que es cuando se unen dos negocios para un fin en común, ¿sí? Eso no corresponde, las asociadas tampoco corresponden, instrumentos de patrimonio sí. Eso correspondiente a activos. Y pasivos tenemos obligaciones financieras, si es un instrumento financiero, cuentas por pagar, acreedores comerciales, si es un instrumento financiero, y no son instrumentos financieros, impuestos por pagar, beneficios empleados por pagar, son instrumentos financieros, préstamos a relacionadas, préstamos a largo plazo, y como dijimos, temas de impuestos no son instrumentos financieros, tema de beneficios post-empleo no son instrumentos financieros. Y como les comentaba, la NIF para PYME está estructurada en instrumentos financieros básicos, instrumentos financieros complejos, sección 11, sección 12. En la sección 11 podemos encontrar efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, anticipos cuando hay rendimientos, notas de débitos y créditos cuando hay rendimientos, pagaré, letras. Normalmente yo compro, pagaré letras, compro bonos para poder, porque son documentos, son papeles transables, que yo los compro y los vendo con un descuento y gano. Título de valores, que es lo que les comentaba, título de valores a la vista o al término de renta fija o renta variable. Título valores de renta fija pueden ser acciones preferentes, variables, acciones comunes. Fija puede ser pagarés, letras de cambio, variables. También pueden ser pagarés, letras de cambio de acuerdo a la negociación. Pueden existir bonos, inversiones en acciones comunes preferentes. Estos son instrumentos financieros básicos según la sección 11. Instrumentos financieros complejos son, por ejemplo, opciones. Puede ser un contrato en el cual tú tienes opción de compra. Puedes hacer un contrato en el cual al final tienes una opción de compra o no compra de un activo. Tienes derechos, tienes garantías, tienes contratos futuros en el cual tú compras para el futuro una producción. Contratos forward, swaps, que son intercambio de bienes y servicios, e instrumentos de cobertura. Entonces, estos términos normalmente no son comunes en nuestro mercado, pero ya vamos a ver brevemente a qué corresponde. En las NIF completas, como les decía, tenemos 4 normas. Las NIF 32, presentación, NIF 39, reconocimiento y medición, NIF 7, revelación de información, y la NIF 9, instrumentos financieros, ¿sí? Entonces, ustedes, como ya les he comentado, si una norma pasa de NIC a NIF, ¿por qué es? Es porque se está actualizando, es porque se está revisando, es porque se están derogando quizás algunos párrafos que no son muy usados o ya no están de acuerdo a la época actual, ¿sí? Entonces, hay algunas partecitas que todavía se mantienen en la NIC 32 y en la NIC 39, pero su gran mayoría ya está en la NIC 7 y en la NIC 9. Esta es una norma que ha tenido mucha dilatación, ya que son complejas, ¿sí? Son muy complejas y vienen ya desde hace muchos años queriendo que entre a los diferentes países, pero todavía no se ha completado su transición. Muy bien, la NIC 32, originalmente, ¿qué teníamos en la presentación? Nos decía qué es un instrumento financiero, qué es un activo financiero, qué es un pasivo financiero, qué es una inversión de capital, el tratamiento para los pasivos financieros, para los instrumentos de capital. Nos decía
correspondiente a la compensación entre activos y pasivos financieros, ¿sí? Entonces aquí, bueno, les comento, cuando nosotros tenemos una otra compañía, puede ser una relacionada o no puede ser una relacionada. Yo soy la compañía A y hay la compañía B. Yo le vendí a la compañía A algo, por eso tengo una cuenta por cobrar y también tengo una cuenta por pagar a la misma compañía, ¿sí? Eso quiere decir que hemos transado algún tipo de servicio y producto y yo tengo una cuenta por cobrar a la compañía B y de igual manera tengo una cuenta por pagar. Entonces, llegamos a un acuerdo y decimos, ¿sabes qué? Compensemos. Yo te debo, tú me debes, compensemos, ¿sí? Entonces, el tema de la compensación, el marco conceptual nos dice que cada norma tendrá cómo se compensan, ¿sí? Entre un activo y un pasivo. Y aquí en instrumentos financieros nos dice que se pueden compensar siempre y cuando haya un acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que documentarnos con un pequeño memo en el cual se firmen las partes, es decir, hemos compensado esto. No por el hecho de que yo tengo cuenta por cobrar de 110 al cliente B y tengo cuenta por pagar de 100 al cliente B, no por ese hecho yo tengo que compensar, ¿sí? No por ese hecho yo tengo que compensar y decir, voy a presentar neto, ya no voy a presentar activo y pasivo, solo voy a presentar 10 en cuentas por cobrar. Así a la ligera no es. Tiene que haber un acuerdo entre las partes para poder decir, sí, llegamos a una negociación y vamos a compensar. Allí sí puedes presentar como cuenta por cobrar 10, ¿sí? En el tema de impuestos, también nos dice la NIC 12 que se puede compensar. Se puede compensar, pero impuestos similares. Puedo compensar y nosotros lo hacemos. Hay algunas compañías que lo hacen, hay otras compañías que no lo hacen. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Hay compañías que presentan crédito tributario de renta 5 e impuesto a pagar 10. ¿Por qué no compensa y presenta mejor impuesto a la renta por pagar 5? ¿Sí? Ya compenso el crédito tributario. Entonces, hay la opción. Si deseas, compénsalo, solo presenta el pasivo o solo el activo o muéstralo por separado. Entonces, en la NIC 12 nos dice eso. Si son impuestos similares, en este caso, IVA, compras, IVA, ventas, retenciones de renta, impuesto a la renta por pagar, esos cada uno se puede compensar. Si lo desea, si no, no. Entonces, eso lo podemos nosotros ver que cada compañía lo ve de cómo presentar, si lo presenta de forma abierta o de forma compensada. En la NIC 39 tenemos el reconocimiento, tenemos intereses y dividendos, clases de activos y pasivos. En la NIF 9, en la actual, ya tenemos lo que corresponde a la medición, el reconocimiento inicial, el reconocimiento posterior, el deterioro de instrumentos financieros y las transferencias entre diferentes tipos de activos. Y en la NIF 7 son las revelaciones, ¿sí? Solo revelaciones tanto de activos como pasivos financieros, revelaciones de características, revelaciones de contabilidad y de riesgo. Normalmente, en otros países hay una administración de riesgos de varios riesgos que tiene una empresa. Una empresa tiene riesgo crediticio, una empresa tiene riesgo de liquidez, una empresa tiene riesgo de negocio. Entonces, esos riesgos, en otros lados, sí existe una administración de riesgos y tratan de ver, de acuerdo a sus instrumentos financieros, cómo mitigan ese riesgo, ¿sí? Ya vamos a ver que una de las estrategias que nos da las NIF es la contabilidad de cobertura, que tiene el fin de minimizar el riesgo cuando hay una administración de riesgo. Vamos a ver. Definición. Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina un activo de una entidad y un pasivo o un instrumento de patrimonio en otra entidad. Y también tiene otras características, pero la principal es esta. No puedo yo reconocer un instrumento financiero activo si la otra parte no ha reconocido un instrumento financiero pasivo. Poniéndolo en un ejemplo fácil, yo no puedo reconocer una cuenta por cobrar si la otra parte no ha reconocido una cuenta por pagar. Entonces, por ejemplo, uno de los procedimientos que hace un auditor es pedir confirmaciones, ¿sí?,
a una muestra de clientes o a una muestra de proveedores para corroborar que si tus instrumentos financieros, como son cuentas por cobrar, cuentas por pagar, están reconocidos de forma correcta. Entonces, una de las principales maneras para poder identificar si está bien reconocido es que haya esa correlación. Si yo registro una cuenta por cobrar es porque alguien me debe y esa otra parte tiene que estar consciente de que me debe y tiene que registrar su cuenta por pagar. Entonces, allí yo puedo reconocer mi cuenta por cobrar o mi cuenta por pagar, ¿sí? Caso contrario, no. ¿Cómo se clasifica? La clasificación de los instrumentos financieros es importante porque determina la forma y el registro de su valuación, ¿sí? Y vamos a ver que tenemos algunos tipos de instrumentos financieros. Vamos a ver primero con los activos. Activos financieros. ¿Qué nos dice? Tenemos 4 tipos de activos financieros. El primero, activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado. Segundo, préstamos y cuentas por cobrar. Este es facilito. Tercero, mantenidos hasta su vencimiento. Por ejemplo, aquí son pólizas, ¿sí? O cualquier otro instrumento financiero que me va a dar un rendimiento al final. Pólizas, letras de cambio, pagarés, bonos. Entonces yo tengo un subyacente, el dinero, que después de un tiempo va a tener un rendimiento, ¿sí? Entonces estos son mantenidos hasta su vencimiento, hasta su madurez. Y tenemos otros instrumentos disponibles para la venta, ¿sí? Como pueden ser inversiones en acciones. Yo tengo acciones de tal compañía y las tengo allí. Pueden bajar o disminuir su valor y las tengo disponibles para después venderlo. Entonces, por ejemplo, acá nos dice acciones. La primera categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado. Y estas son comerciales, compra y venta. Pueden ser, por ejemplo, acciones que yo tengo en el mercado de valores, las cuales van a variar y esa variación, mientras vaya cambiando, yo las voy a cargar al resultado y puedo comprar y venderlas. Acá tenemos disponible para la venta, como les decía, son inversiones, pueden ser inversiones en otras empresas que me dan dividendos. Yo tengo ahí un paquete accionario que no está en el mercado de valores, pero las puedo vender o puedo obtener dividendo de esas acciones. Acá en la categoría 1 pueden ser acciones que están en el mercado de valores y esas acciones van a subir o van a bajar. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 categorías anteriores, ya vamos a ver que se combinan algunas, pero sí se puede reclasificar entre estas. Por ejemplo, si esta acción de una compañía que solo la tengo para ganar dividendo y esa compañía entra a cotizar al mercado de valores, ya esta del punto 4 va a pasar al punto 1. Entonces puede cambiar de categoría, se la puede reclasificar, de acuerdo si su naturaleza ha cambiado. Vamos a ver cada una de ellas un poquito más. La primera son activos financieros a valor razonable con cambios en el resultado para trading, que son comercio, compra y venta. Podemos tener una utilidad a corto plazo y podemos obtener un derivado a menos que sean de cobertura. Ya vamos a ver qué es eso de cobertura. Podemos tener un derivado. Y como les decía, estas pueden ser acciones en el mercado de valores. Pueden ser acciones que son instrumentos financieros. Otro instrumento financiero pueden ser que he comprado commodities y esos commodities me dan una utilidad a corto plazo, de acuerdo a sus fluctuaciones. Puede que haya comprado índices financieros, puede que yo haya comprado índices accionarios, pueda que yo haya comprado en el mercado Forex acciones. Ustedes seguramente han visto en internet el tema de que venga, hágase rico en Forex. En otros países hay mercados más maduros sobre estos instrumentos financieros que es muy común de que se utilicen, pero en nuestro medio no es muy común y por eso a veces suelen suceder que no nos dan la información real. Entonces, yo puedo tener cualquiera de esos instrumentos financieros que les he nombrado y puedo tenerlos en un mercado.
Como les digo, puede haber un mercado que es la bolsa de valores, puede haber otro mercado que es mercado de Forex, que ahí está divisas, commodities, índices financieros, y yo compro esos instrumentos financieros para en el corto plazo, de acuerdo a la especulación. ¿Y qué es especulación? De acuerdo a ciertos cambios fundamentales o cambios reales que hacen que una compañía se aprecie o se deprecie de valor. Entonces, o hace que una moneda incremente o disminuya, ¿sí? Entonces, por algunas razones de comercio, estos subyacentes cambian de valor. Por ejemplo, cuando hubo el tsunami en Japón, allí hubieron muchas variaciones de monedas. Ahora, por ejemplo, ustedes van a ver, el dólar se está apreciando o se está depreciando. Entonces, esos cambios se utilizan para poder ganar un rendimiento de las divisas. Hay mucha gente que ha vivido toda su vida solo cambiando entre dólares y pesos colombianos. Entonces, pasan mucho tiempo de un país a otro, de frontera a frontera, para cambiar las divisas y obtener un rendimiento de acuerdo al poco cambio que se tiene. Entonces, muy bien, estos son instrumentos financieros que pueden tener una fluctuación por varios motivos. Como les digo, en su mayoría es por especulaciones y pueden tener una utilidad a corto plazo. Entonces, aquí, para poder poner en contexto esto, normalmente una moneda o cualquier otro commodity no varía mucho de valor. Es difícil encontrar movimientos que pasen de los centavos, ¿sí? No es que una moneda cambia fácilmente, pero ahora, por ejemplo, en estas, cuando hay crisis, ¿sí? Normalmente hay mayor volatilidad. Ok, y derivados, ya vamos a ver un poquito más de esto. Acá tenemos algo muy común que lo vemos, activos financieros. Instrumentos financieros, tenemos los activos financieros y dentro de los activos financieros tenemos el punto 2, que son préstamos y cuentas por cobrar. Entonces, ¿cuáles son estos préstamos y cuentas por cobrar? Una, no son derivados. De aquí, ¿qué es un derivado? Si nosotros buscamos una analogía, ¿qué es un derivado del camarón? ¿Qué es un derivado del atún? ¿Sí? Por ejemplo, un derivado de atún tenemos el aceite de atún, que es para hacer productos a animales. Y tenemos el atún como tal. Entonces, es un derivado de un principal, ¿sí? Se lo puede asemejar también con los subproductos, que un subproducto es un derivado de un principal. Y acá en instrumentos financieros, un derivado es que si yo tengo una acción, yo tengo un commodity, yo tengo una divisa, esa divisa va a tener un derivado y el derivado va a ser su fluctuación, su cambio de valor. Entonces, eso es lo que nos dice que es un activo financiero, pero no derivado. No deriva, ¿sí? No se deriva esa cuenta por cobrar. Yo sí voy a ganar un rendimiento por ese dinero, pero no correspondiente a derivados. Van a ser pagos fijos con montos determinados, sin una cotización bursátil. No hay una intención de usarlos como trading. No hay una intención de que estas cuentas por cobrar yo las ponga en un mercado. En la actualidad sí podemos ver que hay compañías especializadas en compra y venta de carteras. Nosotros también como compañías podemos utilizar eso, podemos, si necesitamos recursos, coger nuestra cartera, ¿sabe qué? La empeño, téngamela ahí, no me la cobre, no me la venda, se la vendo a tal tasa. Entonces se la vendo al 95% de castigo. Si en mi cartera tengo $100,000 por cobrar, se la vendo al 95%, pero no me la venda. Es como ir a empeñar una joya. Entonces no me la venda, después de 2 meses yo le traigo, le devuelvo y usted se gana su comisión. Entonces suelen suceder, podemos utilizar esas carteras de esa manera, pero aquí lo que nos dice es que no entren al mercado de valores esa cartera. Que no haya sido clasificada dentro de disponible para la venta, ¿sí? No la hayamos clasificado como una cartera por mantenida para la venta. ¿Qué pasa si yo tuviera esa cartera, digamos, a largo plazo y la quiero vender? Tengo que irme a la NIF de activos no corrientes para mantenidos para la venta, ¿sí? Que ya hemos revisado.
debe poder recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les decía y le hacía un match con la NIF 15, que si yo vendo a un cliente que yo sé que no hay probabilidad de que me vaya a pagar, no registro ingreso, no es un ingreso. Y acá también, por el otro lado, tampoco es una cuenta por cobrar, porque veamos que nos dice, debe poder recuperarse sustancialmente toda la inversión inicial. Y ahí nace el tema del deterioro. Si yo no puedo recuperar toda esa inversión, no es una cuenta por cobrar, entonces tengo que afectarla, que ya vamos a ver cuál es la metodología del deterioro de activos financieros. Tenemos la tercera categoría de activos financieros que es mantenidos hasta su madurez. Son activos financieros no derivados, ya vimos que eran derivados, son pagos fijos o con montos determinados hasta que se maduren. Hay intención y posibilidad de mantenerlos hasta su madurez y no es una cuenta por cobrar. Entonces, si cumple estas condiciones, es un activo financiero mantenido hasta su vencimiento. Y tenemos la cuarta categoría que son activos financieros disponibles para la venta. Y aquí encontramos activos financieros no derivados y designados como disponible para la venta o que no fueron clasificados dentro de las otras categorías, ¿sí? Por defecto, si no entran en las otras categorías, va acá, disponible para la venta. Y como vimos, instrumentos financieros, tenemos activos financieros, pasivos financieros. Dentro de activos financieros tenemos 4 categorías que ya las revisamos y en pasivos financieros tenemos 2 categorías que ya lo vamos a ver. Pasivos financieros tenemos pasivos financieros a valor razonable con cambios en el resultado y nos dice para eliminar la asimetría contable. Ya vamos a ver eso. 1, pasivos financieros con cambio en el resultado. ¿Qué es esto? Es similar a los activos financieros con cambios en el resultado. Otros pasivos financieros, aquí están los préstamos, están las cuentas por pagar y nos dice se inclina más a este retiro los pasivos. Aquí en otros pasivos financieros normalmente tenemos todos los otros cuentas por pagar, préstamos de diferentes tipos de préstamos, instituciones financieras, mutuos, relacionadas. Veamos más. Pasivos financieros a valor razonable con cambio en el resultado pueden ser para trading, como les dije, similar a los activos financieros y se puede tener una utilidad a corto plazo. Pueden ser derivados a menos que sean de cobertura, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Para eliminar la asimetría contable. Y aquí vamos a entrar un poquito al tema de cobertura, que está más abajito. Bueno, ya vamos a ver abajo el tema de cobertura. Primero solamente les nombro qué es simetría contable, ¿sí? Y después en la contabilidad de cobertura les voy a decir qué es asimetría contable, ¿sí? ¿Qué es simetría? Simetría es, por ejemplo, en la estructura de los estados financieros tenemos activos, por un lado, vemos la balanza, activos, en otro lado, pasivo y patrimonio. ¿Qué es una simetría contable? Es que el activo sea igual que el pasivo y patrimonio. ¿Sí? Entonces, aquí nos dice que esa es la simetría. Y la simetría, ¿qué es la simetría? Si la simetría es la igualdad de esta balanza, ¿sí? Si la simetría es la igualdad, la asimetría es la desigualdad. Y esa desigualdad no le conviene a la contabilidad de cobertura, porque la contabilidad de cobertura es para cubrir el riesgo. Entonces, para yo poder cubrir el riesgo, tiene que haber simetría. Y aquí solamente les pongo un pequeño ejemplo. Si yo tengo una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar a una empresa de Colombia o en una inversión en un banco colombiano y hay un riesgo de tasa de cambio, hay un riesgo de que mi dinero pierda valor por la tasa de cambio, ¿sí? Porque quizás yo ahorita tengo una inversión de 100 y después cuando después de 3 meses voy a ver mi inversión, ya no vale 100, vale 80. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio ha variado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es la simetría? La simetría es que
en el tema de contabilidad de cobertura, yo invierto un activo, una inversión en un Banco de Colombia, y la contabilidad de cobertura trata de cubrir el riesgo de esa tasa de cambio. Entonces, si yo invierto 100 en un Banco de Colombia, si digamos yo debo 100 y yo invierto 100 al mismo tiempo, no va a haber riesgo de tasa de cambio, porque yo tengo 100 en activo. Si sube, sube mi activo; si baja, baja mi activo. Y yo tengo un pasivo igual en Colombia. Si suben la tasa, los dos afectan; si bajan la tasa, los dos afectan. Entonces allí se mantiene la simetría, se mantiene de que por un tema de cobertura, por una estrategia de gestión de riesgo, utilizando la contabilidad de cobertura, yo mitigo el riesgo de tasa de cambio, porque yo tengo un activo, un pasivo. Si la tasa sube, yo gano; si la tasa baja, yo no gano, ¿sí? Si la tasa sube, yo ni gano ni pierdo; si la tasa baja, tampoco gano ni pierdo, porque tengo los dos instrumentos. Y eso es la asimetría. Ya vamos a ver un poquito más en el tema de contabilidad de cobertura, ¿ya? Entonces, es un pasivo financiero a valor razonable con cambios en el resultado para eliminar la desigualdad contable, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere este pasivo a valor razonable? Quiere igualdad, ¿sí? Entonces, quiere igualdad para poder hacer uso en una contabilidad de cobertura. Ese es el punto 1. El punto 2, tenemos otros pasivos financieros, y ahí tenemos las cuentas por cobrar, tenemos los préstamos. Vamos a ver el punto 2 que tenemos. Pasivos financieros no derivados, pagos fijos o con montos determinados, sin una cotización bursátil, y no hay intención de usarlos como trading, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas son las dos clasificaciones. Tenemos instrumentos financieros, activos financieros, pasivos financieros. Dentro de activos financieros tenemos 4 categorías, dentro de pasivos financieros tenemos 2 categorías. Ahora vamos a ver su reconocimiento inicial, ¿sí? Hay una medición inicial y una medición posterior. Vamos a ver su medición inicial. Ya vimos cuál era su reconocimiento inicial, y se reconoce siempre y cuando la otra parte tenga un pasivo. Yo reconozco un pasivo siempre y cuando la otra parte tenga un activo, ¿sí? Esa es la principal característica para poder reconocer un instrumento financiero. Para reconocer, ahora para medir, tenemos 2 tipos de mediciones. Nos dice, un activo financiero y pasivo financiero se miden inicialmente a valor razonable. Se capitalizan los costos de adquisición si es que se miden a costo amortizado. Se reconocen los estados financieros cuando se convierten en parte contractual del instrumento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 2 mediciones. Tenemos la medición a valor razonable, tanto el activo como el pasivo, y tenemos la medición al costo amortizado, tanto activo como pasivo. Y aquí, cuando utilizamos el costo amortizado, se puede reconocer en los estados financieros algún gasto o ingreso sobre la parte contractual de ese instrumento. Se puede capitalizar o se puede netear en la medición a costo amortizado, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos como medición inicial, tanto de activo como pasivo? Podemos tener medición a valor razonable o a costo amortizado, ¿sí? Y fíjense qué nos dicen aquí. Medición inicial. Cuando nosotros medimos inicialmente, nos dice el valor razonable más costoso de una transacción. El valor razonable nos dice, es muy común que el valor razonable o se asemeja al costo, que se trata de efectivo puro, ¿sí? Entonces, normalmente, cuando es el reconocimiento inicial de un instrumento financiero, el valor razonable se asemeja mucho al costo, ¿sí? Eso quiere decir que si yo compro una divisa, o yo tengo una cuenta por cobrar, o yo tengo una cuenta por cobrar, o yo tengo una póliza, es muy seguro que el dinero en ese momento, en el momento presente, medido tanto al costo amortizado como valor razonable, sea muy semejante al costo. Entonces, por lo general podemos medir
inicialmente al costo. Y una medición futura, tenemos dos mediciones, como les había dicho. Tenemos una medición valor razonable y otra medición al costo. Entonces, por ejemplo, cuando es una medición a valor razonable con cambios en el resultado, si es un instrumento financiero de esa categoría, me va a ir al ORI. ¿En qué parte? En las ganancias o pérdidas. Nos dice si es un instrumento de cobertura. Entonces, aquí, cuando es un instrumento, por ejemplo, una acción, y esa fluctuación, esa ganancia, va a ir al ORI, también va a ir un instrumento de cobertura, que ya vamos a ver qué es eso. Costo amortizado, medición futura, puede ser al costo amortizado. Aquí puede entrar cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y esto iría al resultado en la medición posterior. Acá también tenemos a valor razonable, ¿sí? Con un efecto al ORI, que pueden ser instrumentos financieros como activos financieros disponibles para la venta, ¿sí? Activos financieros disponibles para la venta pueden ser acciones de una compañía que no cotiza en bolsa. Tengo esas acciones, las vendo y las voy a vender ¿a qué? A un valor razonable. ¿Cuánto me darían por esas acciones en el mercado? Nos dice que lo más común es no corriente. Y acá como resumen tenemos que medición inicial tenemos a valor razonable, ¿sí? A valor razonable más costo de la transacción. Y acá en medición posterior valor razonable, ¿sí? Para ciertos instrumentos, y también tenemos medición al costo amortizado. Veamos este pequeño ejemplo de un instrumento financiero que se mide inicialmente al costo, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro acciones o yo invierto en índices accionarios o en cualquiera de esos instrumentos de mercados de valores o mercado Forex, yo compro esas acciones, ¿sí? Y tengo que valorar inicialmente valor razonable. El valor razonable se asemeja mucho al costo. Si yo pago $1,000, si estoy pagando $1,000 en este momento, es porque hay un mercado. Yo estuve de acuerdo, la otra persona estuvo de acuerdo. Entonces, ese es un valor razonable que se asemeja mucho al costo. Y el costo es 1,000. Eso es lo que me costó. Reconozco la inversión 1,000, pago esa inversión. ¿Sí? Pasa un tiempo y esa inversión tiene una valoración, se va a apreciar en el mercado y yo reconozco el incremento del valor de ese activo, de esa inversión, contra una utilidad, ¿sí? En venta de acciones, ¿sí? Cambia de valor la acción, yo reconozco esa ganancia, ¿sí? Se asemeja al tema de la NI 41 cuando medimos a valor razonable. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Se mantiene una cuenta por cobrar de 1,000 y se cobra en bonos en el mercado al 98%. Entonces yo tengo un cliente que ese cliente me debe, yo tengo esa cuenta por cobrar, el cliente me dice, ¿sabe qué? No tengo dinero, tengo bonos, ¿sí? Tengo bonos y esos bonos te los cambio por las acciones. Justo esos bonos cuestan 1,000, yo te debo 1,000, te doy los bonos y saldamos la deuda, ¿sí? Entonces, hasta allí, bien. Entonces, ¿qué me entra? Me entran los 1,000 en bonos y me sale la cuenta por cobrar, ¿sí? Estamos saldando esta deuda. Pero tenemos que identificar, después de esta transacción, medir a valor razonable ese instrumento, ¿sí? Ese instrumento financiero, y nos dice que ese bono tiene un castigo en el mercado, ya no cuesta los $1,000, ya no está a su valor del 100%. Ahora en el mercado está al 98%. Entonces, como yo estoy reconociendo inicialmente a valor razonable, tengo que registrar esa pérdida porque en el mercado ya no vale lo mismo. Eso es un pequeño ejemplo del reconocimiento inicial a valor razonable. Ahora bien, vamos a ver estos instrumentos. Y fíjense que aquí tenemos las dos categorías. Aquí tenemos clasificado tanto activos financieros como pasivos financieros. Fíjense, tengo activos y pasivos financieros medidos a valor razonable. Aquí dice valor justo. Ustedes ya saben que valor razonable, valor justo, valor de mercado, todo es lo mismo, es valor razonable.
Esos activos y pasivos a valor razonable, ¿cómo se deben medir? Se deben medir al valor razonable y los cambios que existan va a ir al resultado. Tenemos otra categoría, las cuentas por cobrar, ¿sí? Cuentas por pagar, préstamos que debemos o préstamos que nos deben. Eso de allí va a medirse al costo amortizado. Va a medirse al costo amortizado. Tenemos activos financieros mantenidos hasta su vencimiento o hasta su madurez. Eso se va a medir al costo amortizado, ¿sí? Porque yo ya sé, tengo una póliza de ahorro y yo invierto esa póliza y me va a dar un rendimiento del 10%, del 15%, voy registrando, midiendo a costo amortizado mediante yo vaya ganando ese interés. Entonces, eso se mide a costo amortizado. Tenemos activos financieros disponibles para la venta. Y como les dije, esto puede ser acciones que yo tengo en una compañía, son instrumentos de patrimonio, ¿sí? Y esos instrumentos de patrimonio, cuando yo los venda, voy a esa ganancia a mandarlo al ORI, ¿sí? A valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Entonces, si yo tengo ganancias o pérdidas por la disposición, por la venta de esos instrumentos de patrimonio, esa ganancia o esa pérdida van a ir al otro resultado integral. También puedo tener otros pasivos que se van a medir al costo amortizado. Entonces, tenemos dos categorías de medición. Dos categorías de medición, valor razonable y costo amortizado. El valor razonable se dividen en dos. Valor razonable con cambios en el resultado, como podemos ver, cambios en el resultado, y valor razonable con cambios en el patrimonio, si son disponibles para la venta, ¿sí? Y aquí tenemos estas dos categorías. Muy bien, entonces vamos a ver un pequeño ejercicio del costo amortizado. Nos dice, el costo amortizado es el valor en un determinado momento y se determina de la siguiente manera. El costo amortizado es el efectivo pagado menos la amortización del capital, ¿sí? Y la amortización acumulada menos de acuerdo a la tasa efectiva, ¿sí? Y si aplica un deterioro, el saldo del valor en libros es el costo amortizado, ¿sí? Entonces el valor en libros va a estar medido al costo amortizado. ¿Qué tenemos? Un efectivo pagado menos la amortización, ¿sí? Más menos de ese capital, amortización acumulada menos el efecto del interés y si estuviere en el tema de activos, un deterioro. Aquí tenemos de otra manera el interés, método de tasa de interés efectiva que ya vamos a ver, menos los pagos, si hubiera deterioro, igual costo amortizado. Y aquí tenemos un ejemplo de costo amortizado. Pedro otorga un préstamo a Pepe de 15,000, por los cuales requiere un pago mensual de 1,500 durante un año. Entonces, Pedro da dinero, ¿sí? A Pepe. Entonces, él va a reconocer una cuenta por cobrar que es un activo financiero. Préstamos o cuentas por cobrar, ¿sí? Y Pepe, que recibe el dinero, va a tener una obligación, un pasivo financiero, que es un pasivo, ¿sí? Al costo amortizado. Entonces, va a ser un préstamo, cuenta por pagar. Tanto el activo financiero como el pasivo financiero de estas dos partes tienen que medirse al costo amortizado. Por el lado de Pedro va a medir su cuenta por cobrar a costo amortizado y Pepe va a medir su cuenta por pagar a costo amortizado. Entonces, ¿qué es costo amortizado? Y costo amortizado no es complejo. Si nosotros vemos una tabla de amortización de un préstamo bancario, esa tabla de amortización se mide a costo amortizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el costo amortizado? Es que yo, de una inversión, ¿sí? De un dinero, yo voy a presentar el valor, ¿sí? Ya amortizado tanto el tema de el interés como el tema del capital, ¿sí? Y voy a poner a ese valor
¿sí? Al 31 de diciembre de cada año. Entonces voy a medir al costo amortizado. Vamos a una tabla de amortización y nos dice el ejercicio que van a haber 12 pagos de 1.500. Entonces, aquí tenemos el capital y aquí tenemos el interés. Fíjense. Aquí tenemos el total de la deuda y vamos disminuyendo a ese total de la deuda tanto el interés como el capital. Y nos da 0 al final. Considerando que el monto de esta deuda ya tiene intereses. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Pedro otorga un préstamo de 15,000 y va a recibir 12 pagos de 1.500. No nos da una tasa de interés y para poder determinar una tasa de interés tenemos que obtener esa tasa de interés. ¿Cómo la vamos a obtener? Con una fórmula que se llama TIR y está aquí abajito. Aquí tenemos el préstamo que fue de 15,000 y me va a pagar 12 pagos de 1.500 que representan 18,000. Eso quiere decir que $3,000 van a corresponder al costo de ese dinero en el tiempo. Y para poder determinar cuál es la tasa de esos $3,000, utilizamos la TIR. Y para utilizar la TIR tenemos que primero poner en negativo el capital, el subyacente, y poder identificar los pagos de cada periodo. Entonces, ponemos igual TIR, seleccionamos el rango, pero tenemos que seleccionar iniciando con el capital, ¿sí? Entonces aquí deberías poner igual TIR, comenzamos acá con el capital y terminamos con todos los pagos, ¿sí? Y obtenemos la TIR del 2.92%. Entonces, quiere decir que esos 15,000 van a pagar 2.92%. Si vemos la fórmula, ¿qué hacemos? Primero de este capital sacamos el primer interés, que es multiplicar el capital por la tasa, por el TIR que hemos sacado. Tenemos 400. Después, algo claro que tenemos que vamos a pagar 1.500 cada mes. Si 438 es el interés del primer pago, aquí yo puedo determinar cuál es el capital de ese dividendo. Entonces, al dividendo de 1.500 le quito los intereses y ya tengo aquí el capital, que es 1.061 y así sucesivamente. Y acá, en esta amortización, se va a ir quitando el capital, ¿sí? Y también puede ser lo mismo. Fíjense que aquí el préstamo, al dividendo, le saco el interés y es como que si le estuviera quitando el capital. O puedo yo coger esta deuda de capital y quitarle el capital que está acá. Y de igual manera voy a llegar a los 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la amortización del capital. Y esta amortización del capital va a ser el costo amortizado. Ok, ¿cuál es el registro inicial? Tenemos que me ingresa. Bueno, aquí nos dice qué está bien hacer y qué no está bien hacer. Esto no está bien hacer. Este reconocimiento no está bien. Reconocer directamente todo el gasto de interés. Recibo 15,000. El gasto del interés es la diferencia, 3,000. Préstamos por pagar, 18,000. La forma correcta es que me ingresan los 15,000, préstamos por pagar 15,000, y a la medida que se vaya devengando ese interés, voy reconociendo gasto de interés por préstamos por pagar, ¿sí? Y cuando pague, voy a pagar el dividendo contra banco. Si se dan cuenta que aquí la deuda se inicia con 15, no se inicia con 8, se inicia con 15, no se reconoce todavía una deuda de ese interés, sino que la deuda de ese interés se va a ir reconociendo paulatinamente, de acuerdo a cada periodo, voy reconociendo juntamente con el gasto. Voy reconociendo el gasto, voy reconociendo esa deuda, ¿sí? Entonces, al momento de pagar, yo ya pago el dividendo completo. Entonces, esta sería la forma correcta de registrar y esta sería una forma incorrecta de registrar. Muy bien, entonces,
este es un ejercicio del costo amortizado. Ahora bien, vamos a hablar de la tasa efectiva. Normalmente para la utilización del costo amortizado utilizamos la tasa efectiva. ¿Y qué es la tasa efectiva? La tasa que en realidad se utiliza. Veamos aquí esta descripción. Por ejemplo, aquí nos dice un ejemplo. Pepe compra $100,000 de mercadería a Pedro. Si es de contado, no hay un reconocimiento, no hay un costo amortizado. El costo amortizado es el valor nominal, no hay un instrumento financiero. No hay una cuenta por cobrar, no hay una cuenta por pagar. Si es a 30 días, ¿qué sucede? Si es a 30 días, si hay un financiamiento, podría ser inmaterial. Entonces, primero, si hay una compra o una venta de contado, no hay un instrumento financiero. Ya es de contado, ya no hay un crédito. Pero si es a 30 días, de acuerdo, si es significativo, lo medimos a costo amortizado. Si no es significativo, no lo medimos a costo amortizado, ¿sí? Pero, por ejemplo, si es a 180 días, sí hay una medición del costo amortizado y sí hay un costo por interés. Por ejemplo, si yo pago estos 100,000, ¿sí? Si de contado cuesta 100,000 y me están vendiendo a 120,000 a crédito, esta diferencia de los 100 a los 120,000 es el costo financiero de esto. Entonces sí hay financiamiento. Entonces sí hay financiamiento porque si yo de contado vendo a 100 y a 180 días yo vendo a 120, sí hay un financiamiento. Así no está escrito que hay un financiamiento, hay un financiamiento. ¿Qué pasa si de contado vale 100 y a 180 días igual vale 100? ¿Hay o no hay un financiamiento? También hay un financiamiento porque hay un interés implícito. Eso quiere decir que de contado igual me lo vendía caro. Entonces, allí en el tema de tasa de interés efectiva, tenemos que identificar el costo del dinero en el tiempo. El costo de ese dinero en el tiempo. Eso es lo que tenemos que identificar cuando nosotros queremos determinar la tasa de interés efectiva. Sí, entonces, hay ciertas controversias y normalmente yo les había explicado una denominación que se llama periodos normales de crédito. ¿Sí? Entonces, hay ciertos especialistas que dicen que una cosa es vender al contado y al vender al contado no hay un rendimiento financiero. Pero si yo vendo un día, yo como persona me está costando dejar de cobrar de forma de contado, yo ya tengo que cargar un interés. Si no te cobro ahorita, ya hay un riesgo de ese capital y ese riesgo tiene que estar representado por el interés. Mientras más riesgo tiene mi capital, mayor rendimiento tendría que darme. Entonces, si yo doy un crédito a 30 días, ya debería haber un interés. Lo que hay que determinar allí es que si esos 30 días es un periodo normal de crédito y en nuestro mercado 30 días es un periodo normal de crédito, entonces yo lo puedo considerar que no tiene interés y no lo reconozco a costo amortizado si no es significativo. Pero si es significativo, sí tengo que reconocer a costo amortizado, ¿sí? ¿Utilizando qué? Utilizando la tasa efectiva. Digamos, y ahí normalmente sucede en las compañías multinacionales, que la casa matriz le presta dinero, fondea a la compañía, le da préstamos. Y normalmente otra institución afuera le daría crédito, digamos un ejemplo, por una tasa del 10%, pero la casa matriz le da a una tasa del 4%. ¿Cuál es la tasa efectiva? La tasa efectiva es lo que en realidad cuesta ese dinero en ese mercado. Si yo tuviera una financiación de un ente externo, ¿cuánto me cobraría de tasa por ese capital? Entonces, eso es lo que me cobraría otro ente independiente, esa es la tasa efectiva. Es muy común, por ejemplo, cuando se saca un préstamo en una cooperativa, te retienen un valor de dinero. No te damos todo. ¿Cuánto quieres sacar? 10,000. Ya te damos 9,000, nos quedamos 1,000 en tu cuenta
para que tengas como un fondo. O te cobramos seguros, te cobramos gastos administrativos, te cobramos comisiones y ya no te estamos prestando los 10,000, te estamos dando a la final 9,500. Entonces, el dinero, la tasa normal que me estaban cobrando era del 10%, pero eso no es la tasa efectiva, porque el 10% era por recibir el capital de 10,000. Yo iba a pagar un 10% por el capital de 10,000, pero si ahora no me van a dar 10,000, si no me van a dar 9,000 por todos estos gastos o porque me obligan a mantener un dinero allí, ya ese rendimiento no corresponde, ya 10% no es, 10% no está costando este dinero de 9,000. ¿Sí? Ahora me está costando un poco más, ya no es el 10%, porque yo estoy recibiendo menos dinero. Entonces la tasa efectiva es el costo real del dinero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que sea muy comúnmente en transacciones con partes relacionadas que se prestan a tasas muy bajas, o a veces el socio o una matriz te da dinero y te dice, ¿sabe qué? Nosotros firmamos un préstamo a la sucursal, a la subsidiaria, sin tasa de interés. En esos casos, nosotros no podemos reconocer a un valor nominal y sin una tasa de interés. Eso no existe. La norma nos dice que hay que reconocer ese costo del dinero a la tasa efectiva. ¿Cuánto me hubiese costado que un ente externo, un prestamista, me dé ese dinero? ¿Cuánto me cobraría por ese dinero? ¿Sí? Me cobraría el 15%. Entonces yo tengo que a esos 100,000 quitarle el interés, tener su valor presente, el capital, y después hacer mi tabla de amortización y utilizar la tasa efectiva. Entonces, esa es la tasa efectiva, la tasa real de ese dinero en el mercado, ¿sí? Eso es lo que es la tasa efectiva. Y esa tasa efectiva tengo que aplicarla a mi medición de costo amortizado, ¿sí? El costo amortizado ya lo vimos en ese ejemplo, es sencillito, ¿sí? Es igual que ver una tabla de amortización de un préstamo. Es el costo del capital descontado los intereses y descontado los dividendos ya pagados al cierre del ejercicio. Ese es el costo amortizado. Eso es sencillo. Lo que es importante es identificar la tasa efectiva. ¿Cuál es la tasa efectiva de ese dinero? Entonces allí hay que buscar dependiendo a mi industria, dependiendo a la empresa, al riesgo que tenga la empresa, ya que si, por ejemplo, yo les había puesto un ejemplo cuando vimos la NIC 23, si yo no, el costo, el interés es el costo del dinero en el tiempo, y ese costo del dinero en el tiempo va a ir de acuerdo al riesgo, ¿sí? Entonces, ¿por qué un churquero me cobra la tasa al 20% mensual y el banco me cobra la tasa al 20% anual? Es porque el banco no te da dinero porque tú no tienes, según su análisis, para pagar. El churquero sí te da dinero porque te va a cobrar una tasa muy alta porque existe mucho más riesgo de que tú no le pagues. Entonces, de acuerdo a cada empresa, de acuerdo a la industria, uno tiene que determinar esa tasa efectiva, ¿sí? ¿Cuánto costaría ese dinero de acuerdo a mi situación? Bueno, mis estimados, eso sería todo por hoy. Un gusto. Nos vemos mañana.